Hablemos claro. La esposa debe estar sometida a su marido. ¿Sí? Hablemos claro. La esposa debe estar sometida a su marido. ¿Pero qué significa someterse? ¿Pero qué implica que la esposa sea sumisa ante su marido? ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir en esta mañana. Primero vamos a leer los textos de la Biblia, después vamos a dar la definición de lo que significa someterse y sus sinónimos. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 21 y 22. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sumisas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Inicié diciendo, hablemos claro, la esposa debe estar sumisa, debe ser sumisa a su marido. Pero también dije, ¿qué implicaciones tiene esto? Miren, hablemos primero de la definición de lo que significa someterse. Me llamó mucho la atención porque coincido con esta definición. Dice así, someterse es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona. Y yo añadiría, es decidir aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona. Miren este asunto importante. Aceptar, pero yo añado, es decidir aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Aquí es un asunto muy, pero muy importante y trascendente. Entonces, cuando la Biblia dice que la esposa debe ser sumisa, en realidad lo que significa es que la esposa decide aceptar la autoridad o la voluntad de su esposo sin oponer resistencia. Pero noten, la esposa decidió, no fue sometida, porque ser sometida significa doblegar, o sea, que fue doblegada, que fue domada. Ser sumisa significa yo decido aceptar la autoridad de mi esposa, de mi esposo. Miren este asunto importante, familia. La esposa, cuando es sumisa, decide aceptar la autoridad o la voluntad, en este caso, de su esposo. Hablemos entonces de los sinónimos y sigamos la idea, el hilo de decidir aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona. Yo decido, la esposa decide aceptar la autoridad. ¿Está bien? Margarita, Silvia, decide aceptar. Ok. Algunos sinónimos, y esto me llama mucho la atención, ya los leí, pero quiero volver a compartirlo con ustedes. Los sinónimos de someterse es doblegar, es encargar y confiar. Miren qué asunto importante. Cuando estamos hablando de que la esposa decide ser sumisa, entonces ella doblega eso natural
que tiene el ser humano de querer dominar, de querer predominar. Doblega, decide doblegar. Es decir, otra vez, decide aceptar la autoridad o la voluntad de su esposo. Pero me gusta mucho este otro sinónimo. ¿Por qué, ojo, por qué la esposa decide ser sumisa? Es decir, ¿por qué una persona decide aceptar la autoridad o la voluntad de otra? ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Porque confía. Eso es otro sinónimo de ser sumiso, de someterse. Porque confía. Y esto, por supuesto, que rompe toda la idea machista que pudiera existir. Rompe toda la idea machista que pudiera existir. ¿Qué idea machista? De que nosotros, Manuel, como hombres, debemos dominar sí o sí, debemos mandar sí o sí. Este pensamiento, este sinónimo de someterse, de ser sumisos, implica confiar, Miren lo que estamos diciendo, familia. Implica confiar. ¿Por qué la esposa decidió ser sumisa? Someterse a la autoridad de su esposo. Sencillo, porque confía en las decisiones que su esposo va a realizar. Porque confía en el liderazgo de su esposo. Miren qué interesante. ¿Por qué ella decidió someterse ante su esposo? La respuesta es sencilla. ¿Cuál es? Sencillo. Porque ella confía en el liderazgo de su esposo. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ser sumisa es una decisión que debe tomar cada esposa, pero decide tomar esa decisión porque ella confía en las decisiones de su esposo. Pero, dice el comentario final, en el hogar cristiano, Dalí dice lo siguiente: pero si el marido es tosco, rudo, turbulento, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es la cabeza de la esposa y que ella debe someterse en todo. Wow. Pero, la esposa es sumisa ante su esposo, decidió darle la confianza, la autoridad. Pero si su esposo es tosco, rudo, turbulento, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es la cabeza de la esposa y que ella debe someterse en todo. Es decir, esta es una llamada de atención para nosotros, los hombres. Dejar a un lado la rudeza, la turbulencia, es decir, el ser machistas, el no querer demostrar el cariño, el amor hacia la esposa. Si es tosco, rudo, turbulento, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es la cabeza de la esposa y que ella debe someterse en todo. Es decir, esta es una moneda, obviamente, y la moneda tiene dos caras. Por un lado tenemos que si el esposo es noble, trata bien a su pareja, tiene todo el derecho de decir: yo soy el que dirijo, yo soy el que avanzo,
obviamente consultando, obviamente dialogando, pero cuando el esposo no es esto, no tiene el derecho de reclamar su liderazgo. ¿Por qué? Porque sigue diciendo el pensamiento, porque él no es el Señor. O sea, porque por encima de un esposo está Dios. Porque por encima de una esposa está Dios. Este es el pensamiento importante y trascendente esta mañana. Por encima del esposo está Dios. Por encima de la esposa está Dios. Por eso, si la pareja es tosco, rudo, turbulento, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es la cabeza de la esposa y que ella debe someterse en todo, porque él no es Dios. No es el marido en el verdadero significado del término. ¿O sea qué? O sea que solo se reclama un privilegio si se cumple la parte del deber. En este caso, los esposos tienen el privilegio de liderar el hogar, de ser la cabeza del hogar, pero si no cumple con estas premisas, si no hace la parte que le toca, pues tampoco tiene el derecho de reclamar ese liderazgo que Dios le ha otorgado por default, porque Él no es el Señor. Es decir, el verdadero esposo de usted, querida dama, es Dios. En ese sentido de que es quien dirige, es quien gobierna su vida. Eso es importante tenerlo bien claro, bien definido. Por eso es que cuando hay alguna decisión que el esposo toma y va en contra de la palabra de Dios, usted tiene todo el deber, el derecho, la obligación de decir no, porque esto se opone contra mi Dios. 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 Es una línea muy delgada, porque vienen varios ejemplos a mi mente, que quizás para algunos pueden ser polémicos, para otros no, pero al final, insisto, cuando se trata de que tu esposo toma una decisión y va en contra de los principios bíblicos y en eso obviamente te arrastra a ti, entonces usted tiene toda la autoridad, todo el derecho, el deber de decir no. ¿Por qué? Porque se opone en contra de los principios de Dios, porque se opone en contra de los principios de Dios. Había una frase que a propósito la omití en la lista que se menciona sobre el marido, tosco, rudo, turbulento, y esa frase esa palabra es egotista. A propósito la omití porque parece ser, o más bien es una palabra difícil de comprender, egotista. Y yo pensé que estaba relacionada con el egoísmo, pero no, egotista. Estuve investigando un poquito y miren que voy a decir el significado en mis propias palabras, después obviamente de haber leído el significado verdadero. Egotista es una persona o es alguien que le da excesiva importancia a sí mismo. Egotista es alguien que se da mucha importancia.
Egotista es ser excesivo o que se da excesiva importancia a sí mismo. Es decir, en palabras mexicanas o en palabras que podemos comprender un poco más, usando términos pues comunes, un esposo egotista, Mirna, un esposo egotista es alguien que cree que él es el centro del universo, que todo gira a su alrededor. Un esposo egotista es aquel que cree que nada se mueve en la casa si él no ha dicho que sí. Un esposo egotista es alguien que cree que las cosas funcionan solo si él da el visto bueno. Miren lo que estamos diciendo. Una persona egotista, o sea, un esposo egotista es alguien que cree que él tiene la última palabra. Nada se mueve en la casa, nada se mueve en la casa si él no ha dado el visto bueno. Un esposo egotista cree que la vida de la esposa debe girar a su alrededor. Y es probable que sea así si él está cumpliendo la parte que le toca. José, es posible que sea así si él está cumpliendo con la parte que le toca. Pero si no, no tiene la autoridad, el derecho de reclamar el liderazgo que Dios por default le ha otorgado. Cuando nosotros nos llevamos al plano de la iglesia, entonces aprendemos que cuando Pablo en Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿qué significa entonces? Ya hablamos un poco sobre el matrimonio. ¿Qué significa entonces cuando el apóstol dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios en la iglesia? ¿Qué significa? Pues significa que nosotros decidimos aceptar la autoridad de quienes nos dirigen porque confiamos en ellos. En lugar de ponernos a pelear, en lugar de ponernos al tú por tú, nosotros decidimos confiar en el liderazgo de los ancianos de iglesia, del director de X departamento. Nosotros decidimos confiar en el liderazgo de nuestra iglesia. Obviamente, se espera que los líderes de nuestra iglesia pues sean nobles, igual que el esposo, igual que el marido. Entonces, someterse, ser sumisos, es decidir aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona porque confiamos en él. Confiamos en él. Eso significa ser sumisos. Ese beneficio de la sumisión solo la disfrutan los esposos que dejaron de ser toscos, rudos, turbulentos, duros, intolerantes y dejaron de ser egoístas. Es decir, dejaron de creer pues que ellos son los que mandan, los que dominan, los que controlan. Ellos son los que tienen la última palabra. Si supieran que finalmente la esposa les da la oportunidad de que ellos gobiernen, de que ellos dirijan, pero también la esposa tiene el derecho y el deber, cuando esto no ocurre así, que el esposo no ha dejado lo que ya mencioné, de ser tosco y rudo, etcétera, etcétera, entonces la esposa debe colocar en primer lugar a Dios antes que su esposo. Familia, esta mañana anhelo que Dios los bendiga, que Dios nos ayude a seguir este consejo del apóstol Pablo, a ser sumisos, a buscar hacer la voluntad de Dios y que juntos sigamos prosperando en todo lo que realicemos en este día. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Primeramente Dios a las 6 de la mañana. Hasta pronto.